Mi nombre es María Fernanda Rollave y el ejercicio que me corresponde presentar es el ejercicio número 2. El enunciado dice así: una tapa circular y una masa de 40 kilogramos está en posición horizontal gracias a la fuerza de tensión generada por el cable CD. El cojinete B no ejerce ninguna fuerza de 9. Determine 1. El vector dirección del momento generado por las reacciones en B con respecto al punto A. 2. La tensión en el cable CD. 3. Las componentes de reacción X, Y y Z en A. Y 4. ¿Qué implicaría que el cojinete B si ejerciera una fuerza de empuje axial? Entonces, en primera instancia tenemos el diagrama de cuerpo libre, donde en el punto A tenemos las reacciones AY, AZ y AX. En B no tenemos reacción en BX porque el enunciado nos dice que B no ejerce ninguna fuerza de empuje axial. Entonces tenemos solo BY y BX. También tenemos la tensión que ejerce el cable CD y el peso, que lo hallaremos después multiplicándolo por la gravedad y la masa que nos da el enunciado. Entonces, acá sabemos que el peso está en dirección menos J, porque está en el eje X negativo. Luego, hallamos las componentes DC de el cable DC para posteriormente hallar la tensión. Entonces, tenemos, según las medidas del problema, que de D hacia C en el eje X tenemos 2 radios, entonces sería 480 milímetros en el eje X. En el eje Y tenemos 240, que nos lo dice en el enunciado, y en el eje Z 160 en dirección menos K, 160 milímetros. Entonces la magnitud de esto nos da 560 milímetros. Y luego, para hallar la tensión y el vector dirección de la tensión, este sería como el lambda y lo multiplicaríamos por la magnitud de la tensión que ahorita hallaremos hallando el momento en B. Entonces, cada una de estas direcciones en I, en J y en K la debemos dividir sobre, pues, como la magnitud total. Entonces nos daría el vector dirección así. Luego tenemos las tres componentes como las tres fuerzas que actúan en el sistema. Entonces ubicamos las distancias y luego las fuerzas, pues, o las reacciones en cada uno de esos puntos. Entonces, aquí, como estamos hallando el momento en B respecto al punto A, entonces AX está en 0 en el eje X, Y al igual que AX también está sobre el eje Y, AZ, que lo tenemos acá, serían 2 radios, porque pues vemos que si un radio son 240, serían 2 radios 480, pero lo manejaremos como R. Entonces, allá agrupamos cada una de las componentes I, J y K, resolviendo el producto punto de cada una de estas. Entonces, por acá tenemos que 0 por AX, 0, entonces tendríamos menos 2R por AY, menos 0 por, entonces tendríamos menos T por R, y acá, al igual que en este, tendríamos 0, entonces nos daría más, porque ya aquí tenemos un menos por la dirección, entonces tendríamos más 392.4 newton del peso de la tapa. Asimismo, hacemos con J y con K. Y resolviendo como un poco estos paréntesis, tenemos el vector dirección
del momento en B respecto al punto A, resolviendo como el primer punto. Luego, tomando este vector dirección y resolviendo cada uno de estos paréntesis igualándolo a 0, entonces podemos hallar la tensión que las hallamos reemplazando este R, igualándolo a 0, hallamos fácilmente la tensión. Al igual que la componente AX, reemplazamos la tensión y el radio y despejamos a X. Y acá hallamos a Y, reemplazando la tensión y el radio, que ya lo conocemos. Entonces, le damos solución al punto 2, que es la tensión del cable DC, que nos dio 457.8 newton. Nos falta hallar una de las componentes que es AX. También las componentes BX y BY, que no nos las piden, pues, pero sería como útil hallarlos, pero nos faltaría en esta componente Z que nos pide el enunciado. Y esto lo podemos hallar haciendo sumatoria de fuerzas, tomando cada una de las reacciones que se ejercen en cada uno de esos puntos y utilizando el vector dirección que hallamos en la primera parte, tensiones. Entonces las agrupamos a X, que lo hallamos acá, que nos dio 65.4 newton, más BX, que no tenemos esta variable, 6 séptimos de T, pero ya tenemos T, entonces la podemos reemplazar, más, luego vamos como con la componente J, 98.1, que nos da el resultado de AY, más BY, que es la incógnita, más 3 séptimos de T, pero T ya la tenemos también, menos 392.4, que sería el peso de la tapa. Y ya por último, la componente en K, que sería AZ, que no la tenemos, menos 2 séptimos de la tensión, que también la tenemos. Entonces solucionamos cada uno de esos paréntesis igualándolos a 0, porque sabemos que si el sistema está al equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Entonces, como resultado, obtenemos AZ y BX y BY. Entonces le damos solución al punto 3, que serían las componentes de reacción X, Y y Z en A. Aquí las tenemos más organizadas, como el vector dirección de esas fuerzas o pues como cada una de esas componentes. Entonces serían en X 4 newton, 98.1 newton en J más 130.8 newton en K. También, como hallamos BX y BY, lo tenemos como más fuerza y de la tensión. Igualmente sería como tener esta ecuación y reemplazarle la magnitud de la fuerza, pues de la tensión que ya encontramos, y ya le daríamos como solución al punto 1, 2 y 3. El punto 1, pues se da solución con esta ecuacioncita, que sería el vector dirección del momento generado por las reacciones B con respecto al punto A. Y el 4, que es el que nos falta, dice que implicaría que el cojinete B si ejerciera una fuerza de empuje axial. Entonces, como lo vemos acá, tendríamos reacción BZ en el eje Z y posible movimiento como que de esa barra. Ya, eso es como la solución del ejercicio. Muchas gracias.